recurrente, pues, o el impugnante, decide cuestionar esa parte ilustrativa, ¿no? Aparte, el magistrado pues se toma el tiempo de aducir que hay ciertos documentos históricos como la Biblia o los códigos derogados y los menciona para, para poder ilustrar, para poder proporcionar mejores luces, mejores entendimientos, mejores ideas de qué es el homicidio, de cómo fue el homicidio en el tiempo de Noé, en el tiempo de Jesucristo. Y aparte, pues está su jurisprudencia, está su adecuación al tipo penal, está su lógica jurídica, ¿no? Están sus artículos pertinentes. Entonces esa sentencia no es nula, porque ha sido cuestionado en un aspecto que no corresponde. La ilustración también es una obligación, en todo caso constituirá una sentencia que si no menciona, por ejemplo, la Biblia para que otros entiendan que se ha cometido un delito de homicidio, en todo caso será cuestionable desde el sentido constitucional, ¿no? Una sentencia pues que careció de ciertas ilustraciones para el común de la gente, pero no puede ser objeto de una nulidad solamente porque se haya cuestionado que se ha ilustrado. Eso no es materia de una sanción. Pues es un caso en particular que está siendo mencionado dentro de una casuística de impugnaciones, un desarrollo casuístico de impugnaciones en donde se ha cuestionado la mención de Biblia, la mención de citas bíblicas, ¿no? Que pueden ser diversas, ¿no? De las diversas religiones que existan. No hay religión que no, bueno, hay muchas religiones, a excepción de la musulmán que sí castiga, que aprueba la muerte de otras personas, pero con el devenir de los tiempos y la aceptación también desde un comienzo en algunas religiones se rechaza pues la muerte de otras personas sobre los mandamientos bíblicos. Todo eso es una definición lícita y no más bien jurídica, porque el aspecto jurídico pues deviene también de otro desarrollo histórico, pero un desarrollo histórico independiente, ¿no? En donde se ha estipulado, se ha definido que es un delito dentro de una ley dirigida por el Estado, no por un órgano eclesiástico. Entonces, por eso es que se había confirmado también por el máximo superior órgano que define las sentencias, mencionando que esto no es pues el aspecto esto de la religión no es un aspecto cuestionable, sino que está destinado a ilustrar. Sin embargo, podría presentarse el caso en que se mencione, ¿no? Se mencione exclusivamente como sustento y no se menciona la ley, no se menciona la jurisprudencia, y entonces ahí sí es objeto de una nulidad, porque eso no es jurídico, eso es simplemente como se menciona para ilustrar. Entonces, por mi parte, en esta sesión hemos concluido y estaré en otra oportunidad exponiendo otro tema vinculado al derecho penal o al derecho procesal penal. Gracias.